a very, very strong position. Es el mapa de Venezuela. El gobierno de Venezuela envió al Parlamento el proyecto denominado Ley Orgánica por la Defensa de Guyana Esequiba, tras el referéndum consultivo del domingo pasado, en el que el 95% de los ciudadanos que votaron aprobaron la decisión de anexar al mapa nacional ese territorio en disputa con su vecina Guyana. Para el presidente venezolano Nicolás Maduro, se trata de un plan para recuperar los derechos históricos de su país sobre el Esequibo, que abarca casi 160.000 kilómetros cuadrados y es rico en petróleo y minerales. Se discuta establecer una norma muy firme para prohibir la contratación con empresas que operen o colaboren en las concesiones unilaterales dadas por Guyana en el mar por delimitar y se haga mediante ley especial. Y se le dé en la ley especial, propongo 3 meses a todas esas empresas para que se retiren de esas operaciones en el mar por delimitar. 3 meses. Y estamos abiertos a conversar. Por las buenas, todo. Por las malas, nada. Respeto al derecho internacional, respeto a las leyes, respeto a la buena vecindad, respeto a la convivencia. Tras las declaraciones de Maduro, el presidente de Guyana, Irfan Ali, denunció una amenaza directa de Venezuela. Además, denuncian que Caracas pretende establecer una zona militar en una población cercana al territorio en disputa en Tumeremo, al sur de Venezuela. En Esequibo, que constituye más de 2/3 del territorio de Guyana, habitan unos 125.000 de sus 800.000 ciudadanos. The measures announced are in blatant disregard of the order given by the International Court of Justice on December 1st, 2023. Guyana views this as an imminent threat to its territorial integrity and will intensify precautionary measures to safeguard its territory. Para la puesta en marcha del proyecto venezolano, el plan prevé que las empresas estatales Petróleos de Venezuela, PDVSA, y Corporación Venezolana de Guyana, CBG, otorguen de manera inmediata las licencias operativas para la exploración de crudo, gas y minas en la zona que es controlada por Guyana, pero cuya soberanía Caracas reclama desde hace más de un siglo. En todo el área de nuestra Guayana Esequiba. También incluye una nueva alta comisión que se ocupe de profundizar los lazos del diálogo con Guyana. Sin embargo, el gobierno ratificó que no reconocerá la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, que el viernes, previo al referéndum, ordenó a Venezuela abstenerse de cualquier acción que modifique la situación actualmente vigente. As I said, I think last week, the arbitral decision needs to be respected. We obviously don't want to see any violence occur here or conflict occur, and we're obviously in touch with all our partners. El proyecto de Maduro incluye también un plan de atención social para la población de ese territorio. Las diferencias por los límites fronterizos comenzaron en 1899 a raíz de un laudo arbitral que dio la soberanía del territorio a la entonces Guyana británica. La resolución fue denunciada por Venezuela ante la ONU en 1962. En 1966, los dos países firmaron un acuerdo para buscar una solución pacífica a esta disputa. Sin embargo, el conflicto continuó y los reclamos venezolanos se intensificaron a partir de 2015, cuando la empresa ExxonMobil descubrió petróleo en Esequibo. En 2018, Guyana presentó una demanda ante la Corte Internacional de Justicia. En ella, pidió al tribunal que valide legalmente el laudo arbitral de 1899 que le da control absoluto sobre el territorio. La disputa escaló este año. En septiembre, el Parlamento venezolano convocó al referéndum que se llevó a cabo el domingo pasado. Según datos del Consejo Nacional Electoral, más de 10,4 millones de personas participaron de la votación en la que ganó ampliamente el sí. Ahora, como parte de su ofensiva para recuperar el Esequibo, el gobierno venezolano acusa a ciudadanos estadounidenses de formar parte de una trama de lavado de dinero de la empresa ExxonMobil en la región en disputa y a integrantes de la organización no gubernamental Súmate, de la opositora María Corina Machado, ganadora de las primarias. En este contexto, la crisis post-referéndum podría complicar el proceso de diálogo entre el gobierno y la oposición que se retomó hace pocas semanas. El rechazo internacional se asoma
y el conflicto parece no tener fin. Bueno, ya lo decíamos al final de este informe, ¿no? Parecería que este conflicto, en principio, no tiene fin. Es más, podría agravarse. Así lo indican, por supuesto, algunos protagonistas justamente que quieren que este conflicto llegue a dónde, Leticia. A ver. Exacto, Pablo, lo decíamos. Una palabra de la cual no se habla mucho en esta región, guerra, ¿no? Que Exacto. empezamos a escuchar esta semana, mencionábamos antes, un Lula da Silva que dice, en América del Sur lo que no queremos es una guerra por la tensión que se generó entre Venezuela y la República Cooperativa de Guyana, por esta región que, bueno, ahí bien lo explicaba el informe del Esequibo, que es rico en petróleo, esto se descubrió sobre todo en los últimos años, pero es un conflicto que, como lo mencionaba, que tiene más de un siglo. De hecho, sobre todo Venezuela hace referencia a este territorio como parte suya a la época de la colonia española. Después es un territorio que va a ser colonia de los Países Bajos y colonia del Reino Unido también. Pero bueno, ¿qué fue lo que pasó en las últimas horas y sobre todo después del referéndum? Más allá de algunos cuestionamientos de cuánta participación tuvo o no, que sí mayoritariamente estuvo a favor de que es un territorio, consideran que es un territorio venezolano. De hecho, en los medios de comunicación hablan de recuperar el Esequibo. Esa es un poco la narrativa. Pero ¿qué fue lo que pasó sobre todo? Bueno, el gobierno de Nicolás Maduro, que firmó 6 decretos que van desde directamente habilitar a las empresas, ordenar a las empresas petroleras a que empiecen a exportar el petróleo que hay en esta región, incluso a documentar a los más de 100.000 personas que viven en el Esequibo, que digamos, en todo el territorio de Guyana hay alrededor de 800.000 personas y un poco más de 100.000 en este territorio en disputa, entre otros decretos que se firmaron en este sentido y que encendieron las alarmas de quienes se oponen, digamos, bueno, lo veíamos incluso al presidente de Guyana. Por eso es que se empieza a hablar de la posibilidad de un conflicto bélico, hasta dónde puede escalar esta tensión. Todo esto, me parece, no sé si comparten, no puede dejar de analizarse en un contexto también en el que se está mirando en el 2024, donde va a haber elecciones presidenciales en Venezuela. De hecho, María Corina Machado, que es quien fue electa en la primaria de la oposición, que hay una cuestionada inhabilitación política, una candidata que lejos está, digamos, es el otro extremo del gobierno de Nicolás Maduro, que en su momento incluso ha estado a favor de una posible intervención estadounidense a Venezuela. Pero traigo esto a colación porque el tema del Esequibo, hay un apoyo de la población venezolana que considera que es parte de Venezuela. De hecho, María Corina Machado, por eso lo traía a tema, dijo, el Esequibo es Venezuela, ¿no? Entonces, me parece que en este contexto es difícil no analizarlo en un contexto electoral, cuando sabemos, y sobre todo quizás Estados Unidos siempre es el mejor ejemplo, de lo que genera en la población la posibilidad de un conflicto, la posibilidad de un conflicto bélico, si esto puede llegar a darle un poco más de apoyo al gobierno de Nicolás Maduro, o qué puede llegar a pasar. Me parece que es un tema que no se puede dejar de ver en modo electoral también de cara al 2024. Claro, Bien. bueno, el tema o sea, si es posible o no una guerra, digamos, o sea, analizamos la parte venezolana de las medidas que están pensadas a hacerse de ahora en adelante, después del referéndum, me parece que es una de las cuestiones a tener en cuenta, porque esto significaría, ¿qué significaría? ¿Movilizar tropas o no? Bueno, anexión con esa palabra solamente habla la prensa opositora a Maduro, porque en realidad cuando se considera parte de un territorio no se lo considera una anexión del estilo el Donbass en Ucrania, ¿no? Eso para empezar a pensar eso. Pero también de la otra parte, cuando hablamos de guerra, hablamos no solamente de Guyana, hablamos de Estados Unidos, que Estados Unidos no es que apoya a Guyana porque, bueno, por razones, no sé, de política externa en general, sino porque están los intereses de la ExxonMobil ahí, porque vamos a decir que si se quiere, uno de los primeros factores que contribuyó a elevar las tensiones fue que en el 2015 ExxonMobil anuncia que va a explotar esta zona y claro, digo, porque la responsabilidad de Estados Unidos de anunciar una explotación de una zona en conflicto me parece que también se debe marcar como un punto de inflexión, porque de hecho ya se hablan de planes de instalar una base en Guyana, de que el Comando Sur también estaría actuando en Guyana. También, en cierta medida, movilizando militares. Digo, esta situación me parece que es importante tener en cuenta por la posibilidad de una guerra, que obviamente esperamos que no, pero que la asocio yo con una cuestión también internacional que está pasando en diversas regiones del mundo, como conflictos por las fronteras en la formación de los estados nacionales son los que ahora afloran. Israel-Palestina, Ucrania y ahora esto, un conflicto no resuelto
en su momento, que tiene mucho tiempo de discusión, pero que ahora empieza a salir y que nosotros creíamos que en nuestra región, no, eso no pasa, eso pasa en Europa del Este, en Asia, etcétera, etcétera, o en Medio Oriente, acá no pasa, bueno, acá también pasa, así que atención con lo que pueda significar en términos regionales, ¿no?